Muy buenos días con todos. Eh, Esta clase de recuperación de la que no pudimos tener el lunes y que tiene que ver con las clases de justicia. Algunas dudas que a través de sus mensajes me han llegado o puntos que quisiera aprovechar para aclarar y así profundizar en este tema que tiene cierta complejidad, ¿no? Las clases de justicia. No nos olvidemos de que esta división de la justicia en varias tipologías se remonta nada menos que a Aristóteles y luego es asumida por Santo Tomás de Aquino en la Edad Media. Entonces, esta es una clase de repaso porque ya hemos explicado este tema, pero efectivamente hay algunos puntos que podrían estar más claros y que les pueden servir para su examen eh, virtual o su trabajo de evaluación de esta unidad y para todos los que nos están escuchando y tengan interés en este tema. Una primera pregunta que me hacía un grupo, perdón, es, hay que explicar al elegir un caso, ¿verdad? Un caso práctico de un tipo de relación de justicia, la razón por la cual uno de los sujetos en la relación jurídica elegida es el acreedor y en el otro caso el deudor. Lo primero que habría que decir es que cuando hablamos de las clases de justicia estamos hablando de relaciones de justicia, valga la redundancia, de relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas se equiparan a las relaciones de justicia, según el criterio de Javier Hervada y el que seguimos nosotros. Entonces, en toda relación de justicia, que es un tema que estudiaremos más adelante, ¿no? Los elementos de la relación jurídica, de la relación de justicia, hay siempre un deudor, porque en toda relación de justicia hay una deuda, y también un acreedor. Entonces, si ustedes se fijan en el cuadro que les compartí en su momento acerca de estas clases de justicia, ustedes verán que hay una columna en la cual, una columna titulada deudor, se identifica quién es el deudor de esa relación jurídica y quién es el acreedor, ¿no? Por ejemplo, se dice que en las relaciones de justicia general o legal, el deudor es el individuo, el ciudadano, la persona natural, o también puede ser una persona jurídica que debe cumplir con sus deberes legales para con el Estado, la comunidad, un ente intermedio o la comunidad internacional. Y decíamos que cuando el Estado es parte de la comunidad internacional, actúa como un sujeto, como un deudor de la relación de justicia general o legal, porque todo Estado, por ejemplo, un miembro de las Naciones Unidas, debe cumplir con la Carta de las Naciones Unidas, entre otras regulaciones. Hay una relación de justicia legal, en este caso de una persona jurídica con respecto a la comunidad internacional. Entonces, bueno, pues hay relaciones jurídicas complejas como esa, que involucra a estados, a personas jurídicas, y hay otras relaciones jurídicas más sencillas, como puede ser la compra-venta de una golosina en la calle, ¿verdad? Entonces, aún así, ahí hay un acreedor y un deudor. A eso me refiero con identificar, en el caso de justicia elegido, sea del tipo que fuere, cuál es el sujeto acreedor y cuál es el sujeto deudor, porque en toda relación de justicia hay una deuda de justicia, y para que haya una deuda tiene que haber un deudor y un acreedor. ¿De acuerdo?
bueno, no se olviden de que pueden también escribirme con las dudas que tengan acerca de estos temas que estoy planteando aquí. Otra pregunta de otro grupo, del mismo grupo, preguntas útiles para todos, dice, en todos los casos de clases de justicia se puede dar la igualdad aritmética o la proporcional. O sea, es compatible que en un mismo caso de relación de justicia pueda haber ambos tipos de igualdad. La respuesta es que en principio no, porque si ustedes se fijan en el cuadro que clasifica los tipos de justicia, verán que la igualdad, ¿verdad?, que es un elemento, una característica propia de las relaciones de justicia, ¿no? Es decir, toda justicia implica una cierta igualdad. Sin embargo, hay al menos dos tipos de igualdades, ¿no? Así lo entiende Hervada, quizá basándose en Aristóteles, ¿no? En toda relación de justicia hay una cierta igualdad. Cuando hablamos de justicia buscamos una cierta igualdad, pero esta igualdad puede ser aritmética, que es la igualdad que existe pues entre dos cosas. Ese es un punto, ¿no? ¿Verdad? Se dice que la igualdad aritmética es una igualdad entre cosas, mientras que la igualdad proporcional, que es el otro tipo de igualdad, es una igualdad entre una persona y una cosa. Ahora explico esto. La igualdad aritmética, por ejemplo, en una compra-venta, es la que se da entre la cosa vendida y el precio pagado. Una igualdad exacta, aritmética, en el sentido de que debe haber una equivalencia, ¿no es cierto?, entre la mercancía y el precio pagado, para que no sea un precio abusivo. Cierto es que hay un tema que quizá no hemos examinado mucho, quiero tenerlo presente para un análisis posterior, que es el tema del lucro, ¿verdad? Cuando una persona vende una mercancía, lógicamente busca un lucro, una ganancia que es legítimo, mientras no sea algo abusivo. Entonces, quizá el lucro parecería como romper la igualdad aritmética, ¿no? Pero se entiende que tiene que haber una equivalencia, ¿no es cierto?, entre lo que se paga y lo que se adquiere. O bien, quizá queda más claro, por ejemplo, en un contrato de depósito. Estamos en el ámbito de la justicia conmutativa, que es la que se regula por la igualdad aritmética. Es importante identificar qué tipo de igualdad rige en cada tipo de justicia, ¿no? Es la típica confusión que a veces algunos alumnos, quizá por falta de estudio, pues ahí se ve. Les he preguntado en algunos exámenes qué tipo de igualdad rige en la justicia conmutativa y me dicen la igualdad proporcional. Entonces está mal, ¿no? Decía que la justicia conmutativa, que es aquella que se refiere a relaciones tales como el intercambio de bienes o la traslación de una cosa, ¿verdad?, o bien en el caso de la justicia vindicativa, la lesión o el apoderamiento de un bien ajeno. Es una justicia dentro de la conmutativa, un tipo especial. Cuando yo, por ejemplo, en un contrato de depósito, dejo a la custodia de una caja de caudales de un banco unas joyas, porque prefiero no tenerlas en casa por seguridad, espero que se me restituyan esos bienes cuando yo lo solicite o según lo convenido. Es decir, yo deposité esas joyas y tengo derecho a que se me devuelva exactamente esos objetos y no otros, ¿no? La igualdad aritmética se da entre la cosa depositada y la cosa devuelta.
No tendría sentido, no habría igualdad aritmética si el banco pretendiese devolverme en lugar de joyas lo equivalente en especies, ¿no? Es decir, le vamos a dar aquí, no sé, 5 quintales de harina, de trigo, oiga, pero yo deposité joyas, ¿no? Entonces lo que pido es igualdad aritmética, que se me devuelva exactamente lo mismo. O bien, en el caso de la justicia vindicativa, que ustedes también podían elegir dentro de la conmutativa, con buscar un caso, si me han robado un celular, aspiro a que se me restituya el iPhone 7 que tenía y no un Nokia, ¿verdad? No habría igualdad aritmética, a menos que me dijesen y yo lo aceptara, no, le vamos a dar 2 Nokias y en lugar del iPhone 7, eso dependería pues ya del acreedor que está exigiendo el pago de la deuda, que se le restituya, digamos, aceptar o no esa modificación, porque habría, al devolverle 2 Nokia, por decir, lo que se está buscando también es la igualdad aritmética, digamos que hay una equivalencia de precio, por ejemplo, entre 2 Nokia y un iPhone 7, me estoy inventando. No hay una igualdad cualitativa, pero si yo acepto que tienen el mismo valor monetario, pecuniario, pues bueno, se podría aceptar como igualdad aritmética, pero fíjense que la igualdad aritmética es una igualdad entre cosas, mientras que la igualdad proporcional, que es propia de la justicia distributiva, es una igualdad entre una cosa y una persona, pero vamos a dejar la justicia distributiva para un poquito después. Quería antes referirme a un punto que me acaba de venir a la cabeza, que otra duda que planteó el primer grupo que me escribió, cuando hablaba del acreedor y el deudor en la relación de justicia. Y me decía el grupo que había elegido el caso más clásico de justicia conmutativa, que es la compra-venta. Yo les agradezco que ojalá no sea el único contrato o relación jurídica que elijan dentro de la conmutativa, porque hay otras posibilidades, ¿no? He mencionado el depósito, se puede mencionar, por ejemplo, la permuta, ¿verdad? El primitivo trueque, ¿no? Yo te cambio, intercambio, ¿verdad? Intercambio de bienes, que es lo propio de conmutar, de la justicia conmutativa. Yo te cambio 2 Mercedes-Benz por un terreno, ¿ya? Hay igualdad aritmética porque es un terreno que equivale al precio de 2 Mercedes-Benz. Me estoy inventando. Pero a lo que quería llegar es a que me decían, bueno, en la compra-venta hay un acreedor y un deudor, ¿verdad? ¿Y quién es el acreedor y quién es el deudor? Entonces, ¿el comprador o el vendedor? Bueno, lógicamente, pues el comprador aparece en un principio como el deudor, en el sentido de que compra, por ejemplo, un vehículo y debe pagar por él. Entonces tiene una deuda jurídica, que en este caso es monetaria, pecuniaria, una deuda de, por ejemplo, $10,000 o $15,000, y el acreedor pues será el vendedor del vehículo. La casa